Hola, buenas noches, profesor. Bueno, buenas noches a todas las personas que ya están conectadas, los alumnos, bienvenidos a esta sesión síncrona. Como les comentaba ahorita al inicio de la sesión, el día de hoy vamos a ver el capítulo número 11, que habla de lo que viene siendo el registro de operaciones del primer curso de contabilidad de Elías Lara Flores y que viene siendo parte de lo que viene siendo este curso. Antes de iniciar con la clase, me voy a permitir hacerles unos comentarios muy rápidos, generales de lo que es el curso. Nada más para que tengan ahí contexto, las personas que ya tuvieron la oportunidad de entrar a la plataforma, se podrán dar dado cuenta que se agregaron dos actividades adicionales. Estas actividades adicionales, quiero hacer mucho hincapié a qué se refiere. Una es un trabajo de regularización que, como lo dice ahí en la literatura o en la escritura de esa actividad, es para aquellos alumnos que tengan varias actividades que no hayan presentado y es como una forma de regularizar la primera parte del curso. Ahí vienen las características de lo que viene siendo cómo se debe de presentar ese trabajo de regularización y no es de carácter obligatorio, es decir, si ustedes lo presentan o no lo presentan, nada más es para mejorar su promedio, obviamente para regularizar esa primera parte. La segunda actividad habla de un video de puntos extra. Este video está destinado a todos aquellos alumnos que, aunque hayan presentado sus actividades o en un momento dado no les fue muy bien en el examen, pueden mejorar su promedio en base a esta actividad extra de video de puntos extra. Reitero, estas dos actividades, no se califican o no ponderan para lo que viene siendo la calificación final del curso. Reitero, son para aquellos alumnos que se quieran regularizar o para aquellos alumnos que quieran mejorar su promedio. Por otro lado, les comento y les confirmo, si gustan checar, ya están evaluadas todas las tareas hasta el domingo pasado, todos los foros y las semanas ya están las tareas ya están evaluadas, por lo que ya no debe de haber ningún pendiente, salvo algunos alumnos que me han estado mandando unos mensajes porque recién se incorporó una aula que me asignaron hace como 2 semanas por un detalle de salud en la maestra Norma, donde me han estado preguntando respecto a que si yo voy a evaluar esas tareas anteriores. Voy a darme la tarea el día de mañana de ver cuáles son las actividades, los foros o las tareas pendientes de evaluar por parte de la maestra y tentativamente deben de quedar entre mañana y el miércoles. Me refiero a la aula de contabilidad básica, ¿ok? Esto es bien importante. Por otro lado, también originalmente y en cursos pasados nos habían estado pidiendo que la forma de evaluar era un examen parcial y un trabajo final. Y obviamente uno valía 3.5 y el otro valía 3.5 y la suma de todas sus actividades valía 3 puntos, que nos daba el 10 total. Sin embargo, se volvió a la forma de evaluar de anteriores tetras. ¿Qué quiere decir esto? Que sí vamos a tener un examen final. El examen final debe estar cargado a más tardar la próxima semana, porque el examen final es del 18 al 24 de abril. Entonces, para todos aquellos alumnos que les había, o más bien dicho, si les había comentado que iba a haber un trabajo final, no. Va a ser un examen y ese examen va a corresponder a lo que viene siendo la segunda parte del curso, es decir, todos aquellos capítulos que vimos del parcial hacia acá. Por otro lado, también va a haber un examen extraordinario, pero ese examen extraordinario ya en su momento nada más lo van a aplicar a aquellos alumnos que no hayan aprobado la materia. ¿Ok? Pues quería hacerles estos anuncios para iniciar con la clase. A ver si dígame, señorita. Buenas noches, profesor. Mire, una pregunta respecto al video que encargó, ¿verdad?, de puntos extras. ¿Los temas que vamos a poner en el video son todos los que vimos en el tetra o usted nos va a hacer algún hincapié para especificar algunos? No, los videos de puntos extras son los que usted vaya a presentar hasta la fecha. Ahí dice muy claro los temas aprendidos al día de hoy. Usted puede hacer un resumen de todos los capítulos que ha visto, inclusive el de esta semana, y obviamente se va a considerar dentro del video.
Sí, ¿verdad? Porque el resumen va a ser de 11 capítulos, porque ahorita vamos en el capítulo 11 esta semana, ¿verdad? Sí. Entonces hay que resumir los 11 capítulos en los 3 minutos que vamos a Sí, exponer. puede ser de más, digo, no es limitativo, pero sí es todos los temas aprendidos hasta el momento, ¿va? Perfecto. Bueno, muchísimas gracias, profesor. Ok, vamos a iniciar con la clase del día de hoy. Como les comento, es el capítulo número 11. Nada más denme un segundito, por favor. ¿Sí me escuchan? Sí, profesor. Ok, un segundito, es que está un poquito lenta la plataforma, permítanme. Ok, creo que ahí se ve bien la presentación. Como les comentaba, el día de hoy vamos a ver el capítulo número 11 de la edición 22 del primer curso de contabilidad, que habla del registro de operaciones. Aquí de lo que se trata es ver algunos ejemplos y retomar el tema de lo que viene siendo la regla de la partida doble, es decir, cómo se deben de registrar todas aquellas operaciones financieras que afectan de manera sustancial todas las cuentas de activo, pasivo, capital y de resultados o cuentas de balance en el caso de esas tres rubros, o las cuentas de resultados como son ingresos, costos, gastos dentro del estado de resultados para determinar una utilidad o una pérdida neta. ¿Qué objetivo tenemos en este capítulo número 11? Conocer la partida doble, es decir, cómo se integra la partida doble, para qué nos sirve, qué representa el cargo en las cuentas de activo y el abono en las cuentas de pasivo y capital, y cuándo su saldo es acreedor o deudor. Que esto yo creo que si entendemos o mencionamos y hacemos mucho hincapié en esta parte, yo siempre les digo que aunque la materia o la carrera que estén cursando como tal no es una carrera de contador, sí es importante que conozcan que esto que viene aquí, conocer la partida doble, cuándo se hacen las disminuciones en las cuentas de activo, pasivo y capital, y cuándo la naturaleza de las cuentas es deudora o acreedora, ese es el 90% o el 95% de la comprensión de una contabilidad comercial dentro de las empresas. Es decir, esto representa el conocimiento en su gran parte. Obviamente hay operaciones y, como siempre les he dicho, la mayoría de las empresas o de las operaciones que existen en las empresas dependen del grado del giro a que se dedique dicha empresa o a dicha persona moral o persona física con actividad empresarial, y de la cantidad de operaciones que tenga dicha empresa. Entonces, ese es el objetivo principal. Vamos a ver unos ejemplos de cómo se registran dichas operaciones y cuáles son algunos de los ejemplos más comunes en la contabilidad comercial. ¿Qué son las variaciones? Vamos a ver el tema de variaciones de las cuentas. Dice que para registrar correctamente en las cuentas de variaciones de los valores que representan, es necesario considerar tanto la causa como el efecto que produce cada operación, ya que por sencilla que ésta sea, afectará cuando menos a dos cuentas. Y aquí esto es lo principal. Nosotros no podemos registrar una cuenta, o más bien dicho, no podemos registrar una operación financiera, una operación contable, si no hacemos al menos afectación a dos cuentas. La regla de la partida doble es algo muy sencillo. Nos dice, si lo queremos ver como un asiento contable simple, no es otra cosa más que a un cargo le corresponde un abono por la misma cantidad. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando nosotros hacemos un aumento en un activo, podemos hacer una disminución de otro activo. Cuando hacemos un aumento, una cancelación de un pasivo, disminuimos un pasivo, y también podemos disminuir un activo. Obviamente, todas estas operaciones dependen, evidentemente, del tipo de operación que se esté registrando. Dice, cualquiera que sea la operación que la entidad haya efectuado, siempre habrá una causa y un efecto, que por la misma cantidad haría, o hará, más bien dicho, variar
tanto a los valores del balance general como el estado de resultados, o por lo menos a uno de ellos. Voy a poner un ejemplo muy sencillo. Si ahorita realizamos vamos a suponer que ahorita la empresa va a realizar una operación de una venta a crédito. ¿Cómo se registra contablemente una venta a crédito? Tenemos, voy a poner un ejemplo muy sencillo. Vamos a decir que el valor de esa venta corresponde a 110,000 pesos masiva, suponiendo que la tasa sea el 16%, porque es una actividad gravable para efectos de la ley del impuesto al valor agregado. Como esa mercancía o ese servicio que nosotros estamos otorgando no lo vamos a recibir el pago de contado, tenemos que hacer el siguiente registro. Tenemos que cargar a la cuenta de clientes por 116,000 pesos, porque es el valor total de la factura, y le vamos a hacer un cargo por 116,000 pesos. Y le vamos a hacer un abono, un crédito por 100,000 pesos a la cuenta de ventas, y le vamos a hacer un abono a la cuenta de IVA por pagar por 16,000 pesos. Aquí este es un asiento compuesto, no es un asiento simple, porque aunque nada más sea un cargo, tiene dos abonos, pero a final de cuentas la suma de los cargos y la suma de los abonos es igual. Entonces, si se fijan, ahí ya estamos registrando una operación financiera que nos está afectando tanto cuentas de balance como cuentas de resultado. ¿Qué quiere decir esto? Que la cuenta de clientes va a ir en el activo circulante y va a permanecer ahí hasta que el cliente no nos pague esa mercancía. Y la cuenta de ventas o ingresos va a ir a la cuenta de estado de resultados, y es la parte de las ventas que va en la primera parte del estado de resultados. La cuenta de IVA por pagar va en la cuenta de impuestos por pagar dentro del pasivo circulante. Y se fijan, esa simple operación de una venta de mercancía a crédito ya nos afectó dos movimientos. Adicionalmente, y para no tampoco meternos a detalle en términos muy técnicos, adicionalmente se tiene que hacer un asiento contable cargándole al costo de ventas, que en este caso va a ser una cuenta de resultados. Vamos a suponer que la mercancía que vendimos en 1,000 pesos haya tenido un costo de 80,000, que si lo vemos ya en números lineales, pues vamos a tener una utilidad de 20,000 pesos. Le cargamos al costo 80,000 pesos y le abonamos a la cuenta de inventarios por 80,000 pesos. Ahí estamos cancelando el valor de la mercancía que tenemos de inventario y le estamos cargando al costo de ventas, porque eso fue lo que nos costó comprarla para poderla vender. Entonces, en esos dos asientos ya estamos registrando cuentas de resultados como de balance general. Dice que las variaciones, o sea, los aumentos y disminuciones que sufren los valores del activo, pasivo y capital por las operaciones financieras o contables por la entidad, se deben de registrar en las cuentas correspondientes por medio de cargos y abonos, que eso es lo que estábamos mencionando ahorita. ¿Cuál es la fórmula? Activo es igual a pasivo más capital. Dice que las cuentas representan valores de distinta naturaleza. Para saber qué cargos y qué abonos van a significar los aumentos o disminuciones en las diferentes cuentas del activo, pasivo y capital, se toma la fórmula del balance, que al calce o a la forma de interpretarlo cuando lo vimos es activo es igual a pasivo más capital. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos que tener un balance de la regla de la partida doble. En el caso, si se fijan, la suma del activo 100,000 pesos más 50,000 de inventarios. En este caso estamos poniendo un ejemplo de lo que viene siendo activo circulante. También puede haber activos fijos y activos diferidos, pero para efectos de ejemplificación lo estamos poniendo de manera muy simple. Y en la cuenta de pasivo tenemos 50,000 pesos en la cuenta de proveedores y 100,000 pesos en la cuenta de capital social, que conforma el capital contable. Y se fijan, la suma del activo son 150 y la suma del pasivo más capital son 150,000 pesos, ¿ok? Aquí es bien importante entender algo. Nosotros no podemos, vamos a suponer que es un asiento simple. Vamos a poner otro ejemplo así más sencillito. Vamos a suponer que tenemos dos cuentas bancarias a nuestro nombre o a nombre de la empresa para la cual trabajamos. Y en una cuenta de banco, no sé, vamos a decir que tenemos 100,000 pesos y en otra tenemos 75,000 pesos. Y yo quiero hacer un traspaso de una cuenta a otra. Voy a disminuir cargándole voy a aumentar
perdón, la cuenta donde voy a mandar el dinero y voy a disminuir a la cuenta de donde le voy a mandar el dinero. Vamos a suponer que la operación sea por 50,000 pesos. Yo no puedo aumentar 50,000 en una cuenta y disminuir en otra 25. Eso es bien importante. Por eso la regla de la partida doble habla de una causa y un efecto. Lo que ustedes van a quitar de un lado lo van a poner en otro por la misma cantidad, ya sea que sea a través de un asiento simple o de un asiento compuesto. Al final, la suma de todos los cargos le debe dar igual a la suma de todos los créditos para que se cumpla dicha regla. Reglas o principios que nos dicen que toda cuenta del activo debe de empezar con un cargo, es decir, con una anotación en el debe. Toda cuenta de pasivo debe de comenzar con un abono, o sea, con una anotación en el haber. Y toda cuenta de capital debe de empezar con un abono, es decir, con una anotación en el haber. Estos tres reglas o estos tres principios es lo que yo les comentaba cuando les decía que todas las cuentas de activos son de naturaleza deudora, porque para aumentarlas hay que cargarlas, porque son derechos que tenemos, son bienes. Y para disminuirlas hay que abonarlas. ¿Por qué? Porque le vamos a hacer una disminución a esos derechos o a esos bienes. Y todas las cuentas de pasivo y todas las cuentas de capital son de naturaleza acreedora. ¿Qué significa? Es una deuda o es una obligación que tenemos con alguien. ¿Qué significa? Que le debemos a alguien. En el caso de los, por ejemplo, los proveedores, le debemos a todos aquellos socios comerciales que nos dan mercancía de crédito para nosotros poderla vender. En el caso de las cuentas de capital, suponiendo que sea el capital social, pues si son los 50,000, los 200,000, el capital social que los socios aportaron para constituir la empresa, es el dinero que nosotros les debemos y que ellos aportaron y por los cuales vayan a recibir un dividendo. Todas las cuentas acreedoras, para aumentarlas hay que abonarlas y para disminuirlas hay que cargarlas. Todas las cuentas de pasivo y todas las cuentas de capital son de naturaleza acreedora. Todas las cuentas de activo son de naturaleza deudora. Nada más como referencia también, y reitero, no me gustaría confundirlos mucho, a excepción de las amortizaciones y de las depreciaciones en el activo, esas sí son de naturaleza acreedora, porque el efecto que tienen es disminuir el valor de los bienes, en este caso el activo fijo, o de los activos pagados por anticipado, como en el caso de los activos circulantes. En el caso de los pasivos circulantes, las cuentas de amortizaciones que se hagan por pagos recibidos con antelación son de naturaleza deudora, porque el efecto es disminuir dicho valor. Pero por regla general, todas las de activos son de naturaleza deudora y todas las de pasivo y capital son de naturaleza acreedora. Cuentas del activo. Las cuentas de activo empiezan con un cargo. Es natural que para aumentar su saldo se deban de cargar y para disminuir su saldo se deben de abonar o acreditar. ¿Qué principios deben observarse? Los aumentos de los activos se cargan y las disminuciones del activo se abonan, que es lo que ya les había comentado ahorita. El saldo de las cuentas de activos siempre será deudor porque su movimiento acreedor no podrá ser mayor que el deudor, ya que no es posible disponer la mayor cantidad de valores de los que hay. Esto es bien importante. ¿Qué significa esto? Vamos a suponer que nosotros tengamos, no sé, en la cuenta de mercancías, una cuenta deudora que tenga un valor de 100,000 pesos. Si nosotros hacemos ese conteo físico de esa mercancía, que es lo que se le llama el inventario famoso que se hace en las empresas, tenemos que validar que los 100,000 pesos que tenemos en mercancía, tanto física, sea lo mismo que traemos en nuestras cuentas contables o nuestro sistema. Pero ¿qué pasa si nos damos cuenta que el saldo es contrario a su naturaleza? Es decir, que una cuenta deudora tiene un saldo acreedor. Significa que algún registro se hizo mal, porque no podemos, vamos a suponer que la cuenta traiga menos 50,000 en mercancías, pues no puede ser que tengamos mercancía negativa. Eso es bien importante. A eso se refiere con que la razonabilidad de las cuentas deben de ir de acuerdo a su naturaleza, o que tengamos en la cuenta de clientes un saldo negativo. Cuando tenemos una cuenta de naturaleza contraria, por ejemplo, en el activo, si lo traemos con saldo acreedor, significa que algo se registró mal o en su defecto debe de ser reclasificada una cuenta de pasivo. Si en las cuentas de pasivo traemos una cuenta con saldo deudor, significa que no es una deuda, es un derecho y se debe de reclasificar
ver qué se registró mal o en su defecto registrarlo a la cuenta de activo correspondiente. ¿Por qué? Porque dentro de la información financiera nosotros no podemos registrar saldos contrarios a su naturaleza. Lo que sí es muy común, y eso las personas que ya han trabajado en alguna parte administrativa, es cuando se hacen las conciliaciones bancarias. Les pongo un ejemplo muy sencillo. Nosotros contablemente vamos a suponer que abrimos una cuenta en el banco con 100,000 pesos. Si cargamos a la cuenta de bancos, vamos a suponer que los socios invirtieron 100,000 pesos para constituir su capital social, una empresa que recién inicia operaciones. ¿Qué asiento contable se hace? Se cargan 100,000 pesos a la cuenta de bancos para registrar el ingreso del dinero y se abona la cuenta de capital por 100,000 pesos. Y se fijan, ahí estamos afectando cuentas de activo y cuentas de capital. Pero ¿qué pasa si la empresa empieza a girar cheques y los gira por 200,000 pesos? Esos cheques se tienen que registrar, pero a lo mejor los cheques están girados y nosotros los tenemos en nuestro poder y no los hemos entregado. Ahí sí puede ser que tengamos un saldo acreedor, más sin embargo, cuando vayamos a hacer la presentación de la información financiera, no lo podemos poner así, porque significa que en lugar de tener ese bien, ya debemos a alguien. Ese es uno de los ejemplos más comunes, que no es lo más óptimo, pero muchas empresas sí lo manejan, sobre todo las que siguen manejando cheques. Cuentas de pasivo. Las cuentas de pasivo que comienzan con un abono, es natural que para aumentar su saldo se deban de abonar, que es lo que les comentaba ahorita. Los aumentos del pasivo se abonan y las disminuciones del pasivo se cargan. El saldo de las cuentas de pasivo siempre debe de ser acreedor, porque su movimiento deudor no podrá ser mayor que el acreedor, salvo que se llegue a pagar más de lo que se adeuda, lo cual no es común. Volvemos a lo mismo. Una cuenta de naturaleza acreedora no puede tener un saldo deudor. Cuentas de capital empiezan con un abono y para aumentar su saldo se deben de abonar. Los aumentos del capital se abonan y las disminuciones del capital se cargan. ¿Por qué? Porque también, como ya lo comentamos, son de naturaleza acreedora. El saldo de las cuentas de capital contable por lo regular es acreedor, porque casi siempre los aumentos del capital son mayores que las disminuciones. Solamente en el caso contrario, el capital tendrá saldo deudor o cuando en su defecto haya una pérdida contable. Reglas del cargo y del abono. El debe se debe cargar cuando aumente el activo, disminuye el pasivo y disminuye el capital. Y el haber se debe abonar cuando vamos a disminuir el activo, aumentar el pasivo o aumentar el capital. Esas reglas son básicas, al igual que conocer la naturaleza de las cuentas que integran los estados financieros. Cuentas de capital o de resultados. Las cuentas de gastos y de venta y gastos de administración están destinadas al registro de operaciones que causan disminución del capital, razón por la cual siempre se deben de cargar, puesto que de acuerdo a las reglas instituidas, las disminuciones del capital se deben de cargar. En consecuencia, como únicamente se carga, su saldo siempre será deudor. Cuando nosotros hacemos un registro de un gasto de venta o un gasto administrativo, forzosamente lo tenemos que cargar. ¿Por qué? Porque representa un gasto, es de naturaleza deudora. Cuando vimos las cuentas que componían, las principales cuentas que componían el estado de resultados, los gastos de administración, gastos de venta y gastos financieros que comprendían los gastos de operación, siempre se tienen que cargar y es un egreso lo que hace que disminuya nuestro capital contable. Las cuentas de gastos y productos financieros o de otros gastos, otros productos destinados al registro de operaciones que produzcan tanto aumentos como disminuciones del capital, lo mismo se pueden cargar o abonar. Se deben cargar cuando en ellas se registren disminuciones del capital, puesto que de acuerdo con las reglas instituidas, la disminución del capital se debe cargar. En el caso contrario, se deben de abonar, es decir, cuando en ellas se registren aumentos en el capital, su saldo puede ser deudor acreedor. ¿Qué quiere decir esto? También cuando vimos el estado de resultados, si los otros productos son mayores, pues obviamente va a ser de naturaleza acreedora. Si los otros gastos son mayores, pues obviamente su naturaleza va a ser deudora. Conclusiones de las reglas del cargo y el abono. De la regla de la partida doble, las cuentas de activo empiezan con un cargo, aumentan cargándolas y disminuyen abonándolas y su saldo es deudor. Esto es bien importante. Las cuentas de pasivo empiezan con un abono, aumentan abonándolos y disminuyen cargándolas y su saldo es acreedor. Las cuentas del capital empiezan con un abono, aumentan abonándolas y disminuyen cargándolas y su saldo es acreedor.
Las cuentas de capital o de resultados, gastos de venta y gastos de administración siempre se cargan y por lo tanto su naturaleza o su saldo es deudor. Las cuentas del capital o de resultados y gastos y productos financieros y otros gastos y productos se pueden cargar y abonar y puede ser cual de los dos saldos dependiendo cuál sea el que más volumen de cargos o abonos tenga. Registro de operaciones, y aquí vamos a poner un ejemplo. Dice, para hacer el registro de las variaciones que sufren las cuentas afectadas, primero se debe de analizar la información y después se aplican las reglas del cargo y el abono. Y aquí vamos a poner, aquí ponemos un ejemplo muy sencillo. Operación 1, se vende mercancía por 50,000 pesos en efectivo. Si se fijan, como estamos disminuyendo la mercancía, se va a abonar a la cuenta de mercancía porque era una de las reglas que también se abonaba para disminuir el activo. Pero también el activo se carga. ¿Por qué? Porque nos están pagando en efectivo esa cantidad de dinero. Entonces, la podemos cargar a la caja haciendo el asiento contable que corresponda. ¿Cómo se hace? Ya después de que registramos, tenemos que hacer el registro de dicha operación en un libro que se llama diario. En el curso de contabilidad 2 vamos a ver los registros de operaciones desde el libro diario, libro mayor, balanza de comprobación, asientos de ajuste y la presentación de los estados de resultados que ya vimos en este curso, que es el estado de resultados y el balance general. Se debe de anotar primero la cuenta deudora con su cantidad de cargo y en el siguiente renglón, dejando espacio, se anota la deuda acreedora con su cantidad de abono. A este asiento se le denomina asiento de diario, a este registro se le denomina asiento diario y es lo que comentábamos. Por regla, también nada más, se los tengo que decir, por regla se pone primero la cuenta de caja, que es la cuenta de activo, y su anotación en el debe. Y luego se pone la cuenta de, o la disminución o el abono, y luego se pone en el haber los 50,000 pesos. Pero no pasa absolutamente nada si ponemos primero la cuenta de mercancía en el haber, aquí 50,000, y la cuenta de acá abajo de caja por 50,000 en el debe. Nada más que por principio contable siempre se debe de anotar con las anotaciones que se tengan, por ejemplo, en este caso en el activo. ¿Sí me explico? O en el gasto. Siempre va primero el debe. Aunque la afectación sea la misma, por una regla normativa, así se hace de esa manera. Esquema de mayor. Después de que se registra esa operación, se debe de pasar al esquema de mayor para determinar el saldo de la cuenta. Aquí volvemos a poner este ejemplo. Se le hace un cargo a la cuenta de caja por 50,000 pesos y se abona la cuenta de mercancía por 50,000 pesos. Si se fijan aquí, estamos cargando, o se le hace una anotación en el debe por 50,000 y se le hace una anotación en el haber por 50,000 en esta parte. ¿Ok? ¿En qué consiste la regla de la partida doble? Consiste en registrar por medio de cargos y abonos los efectos que producen las operaciones en los diferentes elementos del balance, de tal manera que siempre subsista la igualdad entre el activo y la suma del pasivo y capital. Esto de la regla de la partida doble no es otra cosa más que lo que les comentaba en un principio, que a todo cargo le corresponde un abono, a toda causa le corresponde un efecto y siempre hay dos tipos de asientos contables. Uno simple y uno compuesto. El simple es un cargo y un abono, pero hay asientos compuestos que pueden ser de 3 cargos, 6 abonos, 2 cargos, 5 abonos, pero a final de cuentas la suma de todos los cargos y la suma de todos los créditos siempre nos debe de dar la misma cantidad. Igualdad numérica entre los movimientos. Como los efectos que producen las operaciones se registran en las cuentas, conservando la igualdad numérica del balance, es natural que la suma de los cargos y abonos de cada asiento sea la misma. Por tanto, si los movimientos de estas la están formando por cargos y abonos que han recibido y estos no están compensados, es lógico que también la suma de los movimientos deudores de todas las cuentas sea igual a la suma de los movimientos acreedores de todas las cuentas, y es lo mismo que les comentaba ahorita. Vamos a poner el siguiente ejemplo, que inclusive vienen ahí en la literatura. Este es un ejemplo de cómo inició operaciones o los saldos que traemos dentro de esta compañía X. Y en el día se realizaron las siguientes operaciones. Se compraron mercancías por 20,000 y por esta misma se expidió un cheque. Se vendieron mercancías por 60,000 a crédito. Se pagó con cheque 10,000 al Universal por varios anuncios publicados que pudieran ser inclusive gastos de venta.
pago con cheque con una letra de cambio con su valor de 5,000 pesos, perdón. Pago en efectivo de 1,900 por el suministro de energía eléctrica de las oficinas. Se expidió un cheque por 8,000 pesos para liquidar el alquiler del local que ocupan las oficinas. Un cliente le pagó con cheque 20,000 pesos y depósito en el banco de 10,000 pesos en efectivo. Aquí, obviamente, estos son los registros iniciales al 15 de enero, que es otra cosa más que estos saldos que ya traemos aquí de 50,000 pesos, etcétera. Pero vamos a registrar la primera operación. Como se vendieron o se compraron mercancías por 20,000 pesos, se hace el asiento contable. Cargo a mercancías por 20,000 con abono a bancos por 20,000 pesos. Posteriormente, vamos a vender tenemos que hacer lo que viene siendo ¿cómo se llama? Vamos a registrar la segunda operación. Se vendieron mercancías por 60,000 pesos a crédito. Le cargamos a clientes y abonamos a mercancías por 60,000 pesos. Obviamente aquí la literatura no viene, pero este asiento debería ser aquí en ventas, porque realmente hay que registrar dentro del estado de resultados la venta. Pero ahorita para efectos didácticos así lo ponemos. Posteriormente se vendieron mercancías por 90,000 de riguroso contado. Aquí le cargamos a caja y le abonamos a mercancías por 90,000 pesos, que técnicamente aquí debería decir ventas y debería de ser IVA y cancelar su costo correspondiente. Después se pagó con cheque 10,000 pesos al Universal por varios anuncios publicados. Y se fijan aquí le cargamos a los gastos de venta dentro del estado de resultados y le abonamos a la cuenta de caja por 10,000 pesos, es decir, porque lo pagamos en efectivo. Posteriormente se pagó con cheque una letra de cargo a su cargo con valor de 5,000 pesos. Le cargamos a documentos por pagar porque es una cuenta de pasivo que teníamos pendiente de pago porque era nuestro cargo. Acuérdense que los pasivos para disminuirlos hay que cargarlos y los activos para disminuirlos hay que abonarlos. Entonces, con eso registramos ese movimiento. Posteriormente, se pagó 1,900 por el suministro de energía eléctrica en las oficinas. Aquí le cargamos, puede ser gastos de administración o gastos de venta, pero aquí dice que son oficinas y lo están interpretando como que son gastos de administración por la cantidad de 1,900 pesos y le abonamos a caja por los mismos 1,900 pesos. Expidió un cheque por 8,000 pesos para liquidar el alquiler del local que ocupan las oficinas. Le cargamos a gastos de administración, que aquí pudiera ser una subcuenta que diga renta de oficina 8,000 con abono a caja por los mismos 8,000 pesos. Posteriormente, un cliente nos pagó 20,000 pesos con cheque. Entonces, ¿qué asiento tenemos que hacer? Le tenemos que cargar a la caja o al banco, en dado caso de que lo hayan depositado de manera directa, con abono a clientes. Aumentamos activo, pero también disminuimos activo. ¿Por qué? Porque estamos cancelando esa cuenta por cobrar. Y por último, dice que depositó en el banco 30,000 pesos en efectivo. Aquí lo estamos cargando a la cuenta de bancos y lo estamos disminuyendo la cuenta de cajas. ¿Por qué? Porque probablemente habíamos recibido cobranza que teníamos en la caja y estamos disminuyendo de la caja porque ya no lo tenemos ahí y ahora ya lo tenemos físicamente en el banco. Si se fija, todos estos asientos contables tienen una causa y un efecto, tienen un cargo y un abono. Aquí lo que les decía que estos son asientos simples. Si cualquiera de estos asientos tuviera 2 cargos o un abono, 3 cargos y un abono, pues al final de cuentas aquí las sumas tanto nos debe dar exactamente lo mismo, tanto en el lado deudor como en el lado acreedor. Y ya después lo pasamos a lo que vienen siendo las cuentas T o los esquemas de mayor. Si se fija, todo lo que viene aquí, estos numeritos, no es otra cosa más que para identificar cada una de las operaciones. Por ejemplo, esta operación dice cargo a mercancías con crédito a bancos por 20,000 pesos. Trae el número, permítanme un segundito. Mercancías, trae el número 2, se le cargó los 20,000 pesos a la cuenta de mercancías y se hizo la salida correspondiente. Así se tienen que registrar todas estas operaciones. ¿Cómo hacemos la balanza de comprobación? ¿Qué significa? No es otra cosa más que estos mismos saldos. Estos 844,900 no es otra cosa más que la balanza, es decir, todos los movimientos que se cargaron
llámense cuentas de balance o de capital, y todos los créditos que se hicieron en las diferentes cuentas, pero al final siempre nos debe dar lo mismo, que es una balanza de comprobación. Es un documento que se elabora con el objeto de verificar si todos los cargos y abonos de los asientos del diario han sido registrados en las cuentas de mayor correspondiente, enfrentando las reglas o el principio de la partida doble. La balanza de comprobación se debe de hacer en el momento necesario y se acostumbra a realizarla a fin de mes con el objeto de facilitar la preparación de los estados financieros o de la balanza de comprobación de fin de año. Es bien importante aquí también, si se fijan, si vemos estos saldos, de esta balanza de comprobación, de esta suma de cargos y créditos, es de donde salen los estados financieros. Estas cuentas de mayor que ustedes vieron, que ven aquí, obviamente estos son movimientos, pero al final los tenemos, por ejemplo, la cuenta de caja, si traemos un saldo inicial de 0, y damos 160 y le restamos 31,900, la resultante que aparezca aquí en el saldo final de la cuenta es lo que va a venir en la cuenta de caja del balance general, igual en la cuenta de bancos, de mercancías o de gastos, etcétera. Es decir, todos los saldos que ya vemos dentro de los estados financieros ya son después de haber registrado todas las operaciones. Por eso, ahorita lo estamos viendo de una manera así muy, muy sencilla, pero cuando ya veamos en el curso de contabilidad 2, vamos a ver ejemplos más en forma, desde un libro de diario hasta un libro de mayor, hasta una balanza de comprobación, asientos de ajuste y ahora sí la presentación de los estados financieros básicos. ¿Qué debe de contener la balanza de comprobación? No es considerado un estado financiero como un estado financiero básico como tal. Sin embargo, a final de cuentas de ahí sacamos los estados financieros y debe de tener lo que viene siendo nombre, razón o denominación social de la entidad o de la persona física con actividad empresarial, nombre del documento, que es decir, que hace referencia a que es una balanza de comprobación, el folio de la cuenta de mayor o el número de cuenta, el nombre de las cuentas, sus movimientos deudores y acreedores y el saldo deudor y acreedor de cada una de las cuentas. Ahorita vamos a ver. Y se fijan, por ejemplo, vamos a suponer que esta cuenta haya tenido, que aquí reitero que es para efecto nada más de ilustrarlo. Si esta cuenta tenía un saldo inicial de 0 y luego le cargamos 160,000 pesos en un periodo y le abonamos 31, su saldo deudor es de 128. Con esta información aquí que dice saldos, es con la que se presentan los estados financieros básicos, que es el estado de resultados y el balance general. Obviamente estos movimientos salieron de aquí, de los asientos contables. ¿Ok? Dice que cualquiera que sea la operación que la entidad haya efectuado, siempre habrá una causa y un efecto por la misma cantidad. Es por eso que debemos comprender la naturaleza de las cuentas y es que para eso hay que seguir ciertas reglas que nos indican la forma de registrar las cuentas del activo, pasivo y capital. Las cuentas de activo, su naturaleza es deudora, las cuentas de pasivo, su naturaleza es acreedora, al igual que las cuentas de capital. Esto es bien importante que lo conozcamos, reitero, no porque nos vayamos a dedicar a la contabilidad, pero sí tenemos que saber interpretar la información financiera o la información contable dentro de los estados financieros básicos que nos van a presentar nosotros los contadores para saber de dónde provienen esos saldos. Como tal, reitero, la carrera de contabilidad es un poquito más técnica desde el punto de vista registro. Y si ustedes ven la misma práctica, sobre todo los contadores, cuando ya tienen las operaciones de una venta, ya saben cómo registrarla cuando es a crédito de contado, ya saben cómo registrar el ingreso de mercancía, cómo registrar un gasto, cómo registrar determinadas operaciones. Y siempre va a depender de la complejidad del negocio. Aquí lo que es bien importante es que todas las operaciones financieras se deben de analizar antes de registrarse, porque si una operación no está bien analizada, pues obviamente se va a registrar de manera incorrecta y la información financiera que va a servir de base para la toma de decisiones, por ende va a ser incorrecta. Se los hago mucho hincapié porque, reitero, también el contador va un poquito más allá en la parte fiscal, es decir, la parte tributaria, cuáles de estas cuentas graban impuestos y cuáles no, en base a qué se determinan los impuestos, pero los administradores, sobre todo los administradores de empresas, pues les sirve para conocer esa información y tomar decisiones.
El caso de los informáticos les sirve, como siempre les he dicho, porque trabajan muy de la mano con el tema, si no de la configuración de los sistemas, sí de la configuración inclusive de ciertos catálogos contables. Y en el caso de las personas que van para el área de mercadotecnia, pues la contabilidad también les sirve para conocer saldos y estadísticas que les pueden servir a ellos para hacer pronósticos de ventas, etc. ¿Ok? Dice que necesitamos conocer estos conceptos porque para llevar un control de la información debemos llevar un registro de operaciones. Ese registro lo llamamos libro de diario, que es lo que ya vimos ahorita, en el cual se anotan los asientos de diario que deben de cumplir con la regla de la partida doble, es decir, que a todo cargo le corresponde un abono por la misma cantidad para mantener la igualdad numérica del activo, la suma del pasivo y capital. Una vez que tenemos el registro de diario, tenemos que pasar a los esquemas de mayor, que son las cuentas T que vimos ahorita. Estos nos sirven para determinar el saldo de la cuenta, y una vez que tengamos los esquemas de mayor, debemos hacer la balanza de comprobación para asegurarnos que no hayan habido errores y que todo sea igual. Y después de esto, asegurarnos que las cantidades que vayamos a pasar a los estados financieros sea correcta. Si se fijan, no es otra cosa más que una línea de tiempo, pero todo parte de que tenemos que saber identificar qué operaciones vamos a registrar, cómo las debemos de registrar, cuál es la naturaleza de las cuentas, cómo se debe de hacer los registros, entender muy bien la regla de la partida doble, porque una identificación o un registro mal efectuado, una interpretación mal de una operación contable puede repercutir en la información financiera final. ¿Ok? No sé si tengan algún comentario del tema el día de hoy. Con toda confianza háganmelo saber. Se abren los micrófonos para cualquier duda. ¿No hay dudas? No, profesor. No, Lick. Muy bien. Muy bien. Ok. ¿Alguien más? Bueno. Bueno, pues qué bueno que no tengan dudas. Es importante no quedarnos con ellas, para que nos ayude a entender un poquito mejor el proceso administrativo. Reitero, sobre todo a ustedes que van para una parte muy importante de las empresas, que es la administración, sobre todo en los últimos tiempos, que han tenido un auge increíble y más con la eficientización de los recursos. Entonces, pues bueno, si no tienen dudas, les agradezco mucho su participación. Esta semana por ahí, como les comenté, ya están cargadas en la plataforma todas las actividades hasta el fin de curso. Les vuelvo a hacer de las 2 actividades adicionales que están programadas. Esas 2 actividades son optativas, no son obligatorias, y en un momento dado no les van a afectar en su promedio final. También me gustaría comentarles otra cosa. Ya se corrió un proceso. La ponderación, a final de cuentas, dentro de la configuración de la plataforma, a veces nos resta puntos porque nosotros tenemos que llevar a cabo un proceso para excluir dentro de la clasificación el examen extraordinario. Si no se corre ese proceso, también la calificación se puede ver un poco mermada. Es muy importante que ahorita sus calificaciones ya deben estar actualizadas hasta el domingo. Lo que se pidió para esta semana, que es en este caso el registro de operaciones, eso no se ha evaluado, se va a evaluar esta semana, pero hasta el domingo ya ahorita no tienen pendiente nada. Reitero, salvo el caso de la aula de contabilidad básica que recién me entregaron, para que revisen también sus calificaciones. Técnicamente ya no tienen nada pendiente de evaluar, por lo que ya nada más estaríamos esperando esta semana y la próxima para ver lo que vienen siendo los temas restantes. Vamos a tener un repaso general como quiera previo a lo que viene siendo el examen parcial, el examen final, perdón. La próxima semana todavía tenemos una sesión adicional donde vamos a ver las cuentas más comunes en la contabilidad comercial y el registro del IVA.
Y después, la siguiente semana, tendríamos una semana, por así decirlo, de repaso, donde vamos a tener una sesión de repaso donde vamos a ver todos los temas. Y luego ya la semana del 18 al 24 van a tener para presentar su examen final. ¿Ok? Les agradezco mucho su atención. Reitero, si no hay ninguna duda, nos veríamos la próxima clase. ¿Sí? Por mi parte no hay dudas, maestro. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas Gracias, noches. maestro. Gracias. Sí, dígame, Virginia. Buenas noches. Profesor, bueno, mire, respecto a la tarea de esta semana, pues vamos a hacer, aquí nos marca que usted nos pidió una infografía, ¿verdad? Donde se identifica el proceso del registro de operaciones. Por ejemplo, voy a poner una imagen así como las tablas que usted nos mostró y vamos a, o sea, como es llamativo, ¿verdad? Vamos a ponerle los conceptos alrededor o cómo le gustaría. Sí, mire, con que usted haga referencia a lo que vienen siendo los conceptos más importantes alrededor, yo con eso me conformo. Nomás quiero que sí ustedes tomen en cuenta principalmente las reglas de la partida doble y sobre todo entender, en sí cualquier sistema contable no es otra cosa más que la regla de la partida doble, porque toda causa tiene un efecto, a todo cargo le corresponde una infografía. Obviamente en la infografía pues hay que llevar a cabo los pasos, ¿va? Entonces mi recomendación es que pongan en medio cuál es la regla de la partida doble, cuáles son las reglas alrededor de eso y con eso está bien, ¿verdad? Aquí de lo que se trata es que entiendan ustedes por qué se registran las operaciones y cuáles son las reglas de la partida de ese registro de operación. Perfecto. Bueno, si es que tenía duda, dije, ay, pues le voy a preguntar. Bueno, entonces ya nada más quedamos pendientes esta actividad, la que sigue va a ser repaso y luego sigue el examen final, ¿verdad? No, todavía la próxima semana tenemos una actividad que es el capítulo 12 y el capítulo 14, donde vamos a ver cuentas de contabilidad comercial y registro contable del IVA. Esa actividad está programada del 3 al 11, si mal no recuerdo. Y ya del 12 al 18, del 11 al 18, perdón, es la semana donde vamos a tener el repaso general. De hecho, el repaso general es el lunes 11 de abril. Pues esta semana tenemos registro de operaciones y luego la próxima tenemos otra sesión síncrona de tema y luego en la semana del 11 al 17 es donde vamos a tener el repaso con esa sesión y ya el examen final es del 18 al 24. Perfecto. Bueno, entonces para pues prepararnos, ¿verdad? Okay. Sí, ahí ya está todo cargado en la plataforma. Como quiera, si tienen alguna duda, me lo hacen saber y reiterarle a las personas que me han estado por ahí mandando un mensaje de la aula de contabilidad básica, si denme oportunidad para revisar la totalidad del aula, ver qué es lo que está pendiente y en base a eso ya presentarles ahí mi evaluación. Bueno, igual cualquier duda ahí también le podemos preguntar en los mensajes, ¿verdad? Sí, sin problema. Bueno, muchísimas gracias, profesor. Excelente. Gracias. Igual, les agradezco mucho su participación. A veces me preocupa un poquito que no tengan dudas, pero bueno, les agradezco mucho y nos vemos el próximo lunes. Que tengan muy buena noche. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Oiga, profesor, ya por ejemplo, ya después de que presentemos el examen final, como quiera, todos vamos a presentar el global o usted nos va a decir quiénes sí, quiénes no, o cómo. La calificación aprobatoria es 6.5 y se convierte en 7. Mi recomendación por eso es que ustedes vean ahorita su calificación, a ver cómo van. Si ya llegan a tener una calificación superior a eso, pues ya nos van a presentar el examen extraordinario. ¿Ese ya es opcional o qué, profesor? O, por ejemplo. Es opcional, pero
Vamos a suponer que usted haya sacado en su calificación un no. Mire, le voy a decir las reglas. El examen extraordinario, el tope es 8. O sea, usted no puede sacar 100 en el extraordinario. Eso es por regla. Entonces, vamos a suponer que usted haya sacado 9 y por error usted presente el examen extraordinario. Cuando yo saque las actas de calificaciones, le voy a anular el extraordinario porque usted ya había pasado en el otro, en su calificación ordinaria, por así decirlo. Los que saquen de 6.5 pasa, 6.4 ya no, y esos son los que tienen que presentar extraordinario. Perfecto. Pero Sí, dígame. la calificación no va a ser mayor a 8. Ah, Aunque saque 100 en el examen, se le va a ponderar 8, porque así está la configuración. ándale. Entonces se da cuenta que no te da puntos extra. O sea, ya la calificación que tengas está bien. Ya si pasaste, pues el ya. examen extraordinario nada más es para aquellos alumnos que no pasaron así, por así decirlo, en primera oportunidad, para que me entiendan. Oiga, profesor, y ya después de, por ejemplo, que supongamos el caso, que ya presentamos el examen final y gracias a Dios pasas, por decirlo así. Ustedes ya nos van a decir lo de las restricciones y todo, ¿verdad? Digo, es como es la primera vez, la verdad desconozco y pues quería ¿Restricciones en cuanto a qué? al siguiente tetra. O sea, ya que digamos que Vaya, las inscripciones y todo eso, sí, de hecho se publica en la plataforma. Este mes o este tetra es un tetra un poquito atípico por temas de que, pues prácticamente ustedes van a presentar hasta el día 20, del 18 al 24. Y realmente si lo vemos así, del 18 al 24, el examen estaría, el extraordinario es del 25 al 28 o al 27, si mal no recuerdo. Nosotros tendríamos que entregar actas el 29, pero el mismo 25 en la mañana usted ya sabe si pasó o no pasó. Entonces, digo, ya no hay necesidad de que lo presente. o sea, el 25 de abril ya nosotros vamos a determinar si pasas o no y ya si tú debes de presentar el extraordinario. No, usted puede saber, el examen va a estar disponible desde el 18 de abril hasta el 24 para que usted lo presente. Si usted lo presenta el 19, el mismo 19 usted ya sabe si pasó o no. Ah, ok. O sea, Por como eso que lo hacen automático, ¿verdad? Sí, usted ya dice, ¿sabes qué? A lo mejor saqué 70 en el examen, pero mi calificación final es, no sé, 8. Bueno, se fija en su calificación y usted ya no presenta el extraordinario. Solo si tiene 6.4, por eso es bien importante que revisen las calificaciones, porque a final de cuentas, ya ahorita no tengo pendiente nada de evaluar más lo de esta semana. O sea, la calificación que usted tiene ahí es la calificación que lleva a la fecha. ¿En qué aula está? En el aula B, profesor. Soy Virginia. Aula B. Es de informática, ¿va? Sí, profesor. Revise por favor su calificación y ahí ya se va a dar cuenta qué es lo que usted tiene. Bueno. Oiga, profesor, respecto a este tema, igual puedo buscar algún tutorial o algo para, o sea, para tener un poquito más claro el tema, porque sí está muy interesante. Nada más que pues quiero que me quede un poquito más de comprensión. Está muy interesante, es un poquito largo, lo vamos a ver más extenso en el curso de contabilidad 2. Aquí nada más estamos viendo la base, ¿va? Obviamente se tiene que hacer el registro de la operación y tendremos, de hecho en el curso de contabilidad yo pongo un ejercicio completo, desde cómo inician las operaciones, cómo lo deben de registrar, que saquen sus esquemas de diario, que saquen su libro mayor, que saquen su balance de comprobación y que me presenten un estado financiero, pero eso ya lo vemos en el segundo. Ahorita lo sustancial es ponerles algunos ejemplos para que ustedes vean. Claro que lo puede ver sin ningún problema, pero es importante que conozcan las reglas de la partida doble y que conozcan la naturaleza de las cuentas para que puedan registrar. Perfecto. Bueno, entonces pero bueno, ya se le tocará si me le toca conmigo o si le toca con otro tutor, ¿va? Porque escoja nuestra aula, profesor. Es que no es que los escoja, así los pone la universidad. Ok. Ustedes no nos escogen. No, fíjese que a nosotros nada más nos dan las aulas hay ocasiones en que sí me tocan alumnos del primer tetra, pero ya después ya no me tocan, y hay veces que sí, ya ahí depende de cómo haga la distribución la escuela, ¿verdad? Pero bueno, al final de cuentas, cualquier maestro que le toque, yo creo que le va a transmitir un buen conocimiento, y si no, con toda confianza, pues yo sigo ahí a sus órdenes, ¿sale? Qué bueno.
Qué bueno que no. Sí, claro que sí. Como quiera ahí, le encargo mucho la tarea esta semana, reviso sus calificaciones y cualquier cosa estamos al pendiente. Claro que sí, profesor. De hecho, ahorita la voy a empezar a hacer. Y pues Ok. el video. Ándele. Gracias. Gracias, Bye. profesor. Buenas noches. Igual.